Vamos a comenzar el tema. Miren, es importantísimo que nos demos cuenta cómo ha evolucionado la tecnología para el desarrollo de nuestras actividades, a efectos de que ustedes tomen conciencia de cómo nos podemos anticipar y dónde podemos nosotros tomar nuestras áreas de oportunidad para el desarrollo del trabajo, tanto de la contabilidad como del abogado. Les quiero platicar un poquito de historia porque esto es real, para que vean este tipo de experiencias de cómo ha funcionado y cómo ha venido evolucionando la tecnología dentro del trabajo del contador público, y cuáles son las oportunidades que se han abierto y cuáles son las oportunidades que se han cerrado. Aquí tenemos un material, pero yo creo que no sé, nada más vamos a comentar algunos detalles que son muy importantes para que vean cuál es el manejo en la práctica que estamos haciendo de este tipo de situaciones, para que se den cuenta de cómo podemos aprovechar la tecnología y los cambios. Tenemos, por ejemplo, fíjense, uno de los ejemplos que yo estaba viendo aquí y que me impresionaba mucho es el uso del ábaco, que el ábaco tiene su origen hace 5000 años, fue descubierto por los chinos, y que en ocasiones cuando va uno al Distrito Federal y que se mete a tomarse un café de chinos por ahí en el centro, en Bucareli, o por ahí en la colonia Roma, que hay unos cafés muy buenos y con un pan excelente, vemos cómo nos empiezan a hacer las cuentas con el ábaco, y es impresionante cómo hacen las cuentas rapidísimo y les dan muy rápido la cuenta usando el ábaco. Y esto viene y lo traigo para hacerles un comentario. En otra ocasión estaba platicando con una persona que vende tacos de canasta, y me decía que en alguna ocasión llegaron 7 muchachos que estaban estudiando en la escuela, no sé si en preparatoria o saliendo de la secundaria, y que le preguntan: oiga, ¿cuánto le debo de la cuenta? Y le dice el señor: a ver, ¿cuántos te comiste tú? ¿Cuántos te comiste tú? Hace la cuenta y dice: bueno, fueron no sé, 8 tacos. 8 tacos cuesta cada uno 7 pesos. ¿Cuánto es la cuenta? A ver, dime tú. Y le fue preguntando a uno, le fue preguntando al siguiente, le preguntó al 6º alumno que estaba ahí, y nadie pudo hacer la multiplicación del 7 por 8. Entonces es impresionante cómo las generaciones actuales están basándose mucho en hacer los trabajos y en llevar a cabo algunas operaciones con base en las máquinas, hasta que sacó su teléfono celular e hizo la cuenta vía teléfono celular. Es como pudo hacer el cálculo de lo que le tenían que pagar a este señor. Entonces es impresionante. Les voy a poner otros ejemplos más adelante. Bien, y yo les comento, hace muchos años, sobre los años 70 también, el equipo que se utilizaba para llevar la contabilidad, si algunos de ustedes han oído historia o les ha platicado alguno de sus jefes, existían unas máquinas que eran electromecánicas, como la NCR32, la compañía la National Cash Register de Estados Unidos, que también hacía muchas máquinas para el control de puntos de venta dentro de lo que eran los restaurantes, y eran máquinas electromecánicas porque las dejaba uno pensar tantito y se oía vaciado cómo estaba la maquinaria funcionando, traca, hasta que determinaba sus cálculos. Y estas máquinas eran las antecesores de las computadoras actuales. Recuerdo que arriba tenían una barra dentada en donde se le colocaban unas especies como de ganchos, y en estos ganchos es donde se detenía la máquina para hacer las operaciones. Se programaba la máquina para que te diera la fecha, para que pudieras escribir el concepto, para que en determinado momento introdujeras el monto del cargo o el monto del abono para llevar, por ejemplo, los auxiliares de clientes. Y lo único que se restringía en las operaciones en este tipo de maquinaria era la cuestión de sumas, restas, y era básicamente lo que se llevaba, pero eran tan puntuales y eran tan exactos que es impresionante cómo se llevaba con toda exactitud los auxiliares de las cuentas. Y dentro de la misma técnica para llevar el auxiliar, le ponías una hojita abajo y te iba llevando el diario,
y te iba llevando otros libros que eran obligatorios. Entonces se trataba de aprovechar para que con una sola operación, una vez que registrabas la operación, pudieras llevar otros libros. Este tipo de maquinarias, cuando desaparece, es cuando entra, a grandes rasgos les platico para no entrar en tanto detalle, cuando entran las computadoras como la IBM 360, que eran en aquella época pues, lo máximo, y eran unas máquinas que en aquella época eran tan delicadas que hacían unas instalaciones especiales para que se usaran estas maquinarias dentro de las empresas, que tenían, le tenían que poner un falso piso como de 30 o 40 centímetros para que no hubiera estática. El material era especial para el piso. El aire acondicionado que se utilizaba dentro de este tipo de instalaciones era fuertísimo. Llegabas ahí, sentías muchísimo frío. Y cuántas posiciones estábamos manejando o se manejaban con este tipo de maquinarias. Teníamos el clasificador de tarjetas y tenías el perforista. Después de la perforación de las tarjetas, si algunos de ustedes llegaron a ver, las tarjetas eran rectangulares, más o menos así largas, y tenían perforaciones en unos cuadritos, que era la información como se le introducía a la máquina. Después de esto, los diarios y la información. Yo tuve en suerte trabajar en una cadena de hoteles en donde exactamente tenían agujeritos, en donde manejábamos varios hoteles, manejábamos 8 o 10 hoteles en aquella época, y la costumbre y el manejo de la información, que al final vamos a concluir de cómo vamos a manejar la información ahora con la contabilidad electrónica, para que vean que en esta vida creo que todo evoluciona, pero como que da una vuelta y volvemos a hacer las mismas acciones aún con otras maquinarias, con otras herramientas de trabajo. Entonces es impresionante cómo a veces se repiten las secuencias en ciertos trabajos dentro de las empresas, ¿sí? Entonces en este tipo de maquinaria teníamos 5 o 6 personas para manejar unas 6, 8 o 10 contabilidades. Recuerdo que para cómo le entregábamos la información de cada uno de los hoteles a la oficina central que se encontraba en México, se hacía un reporte que le llamábamos reporte verde, que era un reporte diario en donde se anotaban todos los ingresos. Se anotaban todos los ingresos por concepto de habitaciones, por concepto de alimentos, de bebidas, a veces los separábamos por centro de producción. Las cuentas por cobrar, se llevaba un control de cuentas por cobrar, el detalle lo llevaba cada uno de los hoteles en su máquina de recepción, y en este reporte se resumían todas las operaciones del día, se mandaban a la oficina corporativa, y las personas que mandaban en primera instancia o que cumplían cabalmente con un calendario que se tenía prefijado para la entrega de información, en aquella época entregaban un bono que era en dólares, como premio para aquellos contralores que entregaban su información en tiempo y forma. Entonces era muy interesante porque aparte estabas muy motivado. Vamos a ver cómo dentro de las empresas hace muchos años se tenían muchas prestaciones y se tenían muchas consideraciones para en nuestro caso, hablando de contadores, contralores, y también hablando en el caso de abogados. Recuerdo que los salarios eran muy buenos, han venido a la baja. Conforme ha pasado el tiempo, estos salarios han venido a la baja y vamos a explicar por qué más adelante. Básicamente es por la incursión de nuevos programas de computación que están facilitando el trabajo, y que día con día, si bien nos reduce el trabajo o nos reduce las posiciones que pudiéramos tener dentro de lo que es el departamento de contabilidad, nos puede incrementar las áreas de oportunidad en otros aspectos, como lo es la cuestión de la computación, de los programas, de los reportes, del análisis de estados financieros. ¿Y qué hacíamos en aquella época para la revisión? Yo me acuerdo que, dado que me gustaba mucho el trabajo, porque estaba yo estudiando y trabajando, la profesional, yo me
por mi propia voluntad me propuse para quedarme a revisar los estados financieros en los cierres, y era quedarte toda la noche estar revisando todos el diario que imprimía la computadora, que aparte eran en unas hojas como doble carta, y ahí empezabas a revisar todo el cuaderno de las 9 empresas, empezabas a corregir los errores de computación, los errores en captura, errores en cuenta, los conceptos, que una vez que estás revisa y revisa la información de esa manera constantemente, pues te llegas a convertir en un especialista, que en muchas ocasiones con una gran facilidad puedes determinar dónde están los errores de la contabilidad. Entonces este era un trabajo muy bonito que después nos ayuda para hacer otros análisis que comentaremos más adelante. Bien, ¿qué más trabajo se hacía anteriormente? Que este tipo de trabajo se perdió en la actualidad. Un trabajo de análisis de estados financieros, en donde ibas haciendo tus pruebas, tus análisis horizontales, tus análisis verticales, que yo creo que ya todo el mundo los tenemos en la cubeta del olvido, en la basura, en el archivo general, que era un trabajo que se hacía en aquella época en contabilidad, en donde analizabas tus activos, analizabas los porcentajes que tenías del total de activos, analizabas toda tu operación de ingresos al 100%, el total de tus ingresos correspondían al 100% de tu operación, y todos los gastos los ibas analizando con relación a esos ingresos, e ibas determinando cuáles son los problemas con los que se presentaba la operación en este ejercicio. Siempre en las empresas bien organizadas, en las empresas transnacionales desde aquella época, y en algunas nacionales muy importantes, manejábamos otra herramienta que era muy importante cada año, que era lo que es el presupuesto. Las empresas bien organizadas se manejan con presupuestos para ver cuáles son las oportunidades o las posibilidades de poder enfrentar un crédito en caso de crecimiento, de poder hacer inversión en nuestra empresa, y que a colación y muy a modo por este comentario, es importantísimo que las empresas actualmente se estén renovando. Había un principio por ahí que comentaban muchos administradores, muchos contadores, economistas: renovarse o morir. Y hemos visto cómo empresas de suma importancia han venido a quebrar porque no han querido reconvertirse, hacer una reingeniería, instalar nuevas tecnologías, entrarle a lo que es actual. Una prueba de ellos, me estaba acordando mucho de Kodak. Si ustedes recuerdan, Kodak era una de las empresas que era de las más importantes en todo el aspecto de fotografía, cuando se utilizaba el film, el papel, para tomar fotos, y las cámaras profesionales, los diferentes angulares que utilizaban estas cámaras. Y vino esta empresa a quebrar. ¿Por qué? Porque no se quiso renovar. Kodak no le quiso entrar de lleno a meter sus cámaras digitales, ni en tanto para fotografías ni tanto para videos, y vemos con cierta tristeza que Kodak desaparece del mapa. Y lo más preocupante de esta situación es que cuánta gente estaba contratando Kodak y cuánta gente se tuvo que ir a la calle porque cerró sus puertas esta empresa. Entonces, una de las principales filosofías que debemos de tener en las empresas es renovarse o morir. Conocíamos en aquella época, y creo que a ustedes, a muchos de ustedes que ahorita están en la época de que vamos a andar en todos los antros, estos son uno de los negocios que deben de ser más dinámicos. Me acuerdo en alguna ocasión que veíamos algunas discotecas, en aquella época se les llamaba, de mucho prestigio, y con unos aparatos impresionantes que ni en Estados Unidos existían, y daban un show de juego de luces, láser a determinada hora, la inundaban de neblina. Ese show, mucha gente iba por ver ese show. Estas
este tipo de negocios, de bares y de discotecas, no duraban más de 3 o 4 años. Y hasta la fecha, creo que sigue ese tipo de dinámica dentro de este tipo de lugares de esparcimiento. Duran 3 o 4 años una discoteca y ya se abrió la nueva con otros detallitos y se desbordan toda la juventud en esos nuevos negocios, y el otro ya lo abandonan totalmente. Entonces, para mantener un negocio actualmente es importantísimo entonces la filosofía de renovarse o morir. Segunda, tomando el tema de los presupuestos, vamos a comentar de los presupuestos como un área de oportunidad. En aquella época, fíjense, para hacer el trabajo de los presupuestos, como no existían computadoras y no existían todavía muchas máquinas electrónicas, me acuerdo que una de las primeras que salieron para hacer los cálculos de negocios era la Hewlett Packard, una pequeña calculadora que hacía cálculos de depreciaciones, todo lo que necesitábamos para los negocios, pero que era dificilísima para estarla dominando. Te tenías que aventar el manualito así como de 150 hojas para dominar ese tipo de máquinas, y la verdad daba flojera estarlo utilizando. Entonces el presupuesto te lo aventabas, o lo hacían muchas gentes, yo lo veía, no crean, sí hice algunos al final, en hojas, en las famosas hojas tabulares, y tenías que ir multiplicando mes por mes. Recuerden, a manera de darles un tip de cómo se llevan a cabo los presupuestos, en algunos negocios transnacionales llevábamos 3 criterios diferentes. Primero, un criterio es un gasto con relación al ejercicio anterior se puede incrementar en un porcentaje, que era el porcentaje de inflación. Si el gasto es en dólares, pudiera tener un incremento de acuerdo con un contrato que yo haya cerrado con la empresa, más un estimativo del tipo de cambio del dólar que vamos a manejar durante el ejercicio. En aquella época era muy cambiante tanto la inflación como los tipos de cambio, entonces tenías que hacer algún cálculo, a lo mejor en el primer trimestre o en el primer cuatrimestre, de un tipo de cambio, y en el resto del año de otro tipo de cambio. Las inflaciones eran extraordinarias, los incrementos a los salarios en muchos años estaban pero desbocados, entonces era un relajo estar haciendo los presupuestos. Y también lo que desconocíamos muchos contadores que no nos dedicábamos al aspecto del presupuesto, que también es muy interesante, es que hay diferentes técnicas para llevar a cabo el presupuesto. Una de ellas, y que creo que es la base para hacer los presupuestos, es un librito por ahí que se llama Presupuesto Base Cero. ¿Que en qué consistía el presupuesto base cero? Bien, el presupuesto base cero es, por ejemplo, voy a hacer mi presupuesto de papelería dentro de lo que es la oficina, y dentro de la oficina era determinar cuántos lápices ibas a utilizar en forma diaria para proyectarlos en forma mensual, cuándo utilizabas en aquella época más de ese material, porque a lo mejor cuando hacías dictámenes utilizabas más y cuando no tenías dictámenes utilizabas menos. En aquella época se utilizaba lo que era el corrector, no sé si todavía ustedes lo conozcan, un corrector líquido, liquid paper, para corregir que tuvieras un error en un escrito. Pues le ponías el liquid paper, le pasabas la máquina de nueva cuenta y ya corregías tu error. Porque imagínate estar haciendo el presupuesto de enero a diciembre y te decían, oye, corrígeme el de enero, cámbiale el porcentaje, y tenías que corregir todo el presupuesto. En el aspecto de sueldos y salarios, creo que no hay ningún problema para hacer el presupuesto, todos estamos conscientes de cómo lo debemos de hacer. Si ya tenemos cada una de las posiciones determinadas que van a estar en cada una de las áreas, pues lo único que hacemos es la posición, el número de posiciones tienen un sueldo asignado, y de acuerdo con los días del año o de acuerdo con la política que exista dentro de la empresa, se puede pagar dividiendo los 360 días entre los 12 o los 365 días entre los 12 meses del año, para obtener un número de días parejo durante todos los meses.
30.42, que es el clásico 30.42, y 15.20 y tantos para pagar por quincena. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que existían muchísimos problemas con los empleados, porque en ciertas regiones no les toques un peso, 2 pesos, o en serio, hasta 3 pesos, porque la gente no se iba hasta que no le pagaras la diferencia que le habías pagado de menos o le habías liquidado de menos en su nómina. Entonces, para evitar el problema, porque toda la gente dentro de la nómina existen muchísimos problemas y no los entienden. ¿Qué tienes que hacer para pagar una nómina? Para pagar una nómina de 15 días, no vas a pagar las incidencias de los 15 días, no vas a saber hasta el día número 15 si esta persona faltó, llegó tarde, hay que descontarle esos días, hay que descontarle un retardo. Entonces, comúnmente y regularmente dentro de las empresas, tú cortas las incidencias de tu nómina antes, probablemente, por hablar de algún día, lo cortas el día 10. Y los demás 5, como en la baraja, pago por ver, lo pagas completo, pero no sabes si van a faltar, no sabes si no van a ir, no sabes si van a llegar tarde, les vas a descontar retardo, etcétera, etcétera. Entonces, esas incidencias de los últimos 5 días las vas a ajustar para la siguiente nómina, ¿ok? Esa es la problemática que se presenta para el pago de nóminas. Si no determinamos bien una política de cómo pagar la nómina, se nos vuelve una escaramuza charra ahí el pago y una serie de reclamaciones que no vas a pagar todo el día, en tener una fila de gente reclamándote y haciéndole valecitos para pagarles el diferencial. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo hacemos el presupuesto de nóminas? Pues ya tienes tu número de personas por posición, tienes asignado un salario por la posición, lo multiplicas en este caso, si es enero, por los 31 días o por los 30.42 de acuerdo con la política de la empresa, ya tienes el sueldo mensual que le vas a pagar a esa área. Después tienes que calcular todo lo que son las prestaciones adicionales a la nómina. Tienes que calcular la prima vacacional, las vacaciones, el aguinaldo y posteriormente calculas lo que es el seguro social, que ya tenemos hojas de Excel que nos hacen todos estos cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso ya proyectas tu nómina. En algunos casos, y aquí lo que es interesante, como contadores no tenemos que encerrarnos a decir el presupuesto de nóminas es cuadrado y debe de ser así durante todo el ejercicio, durante todos los meses del año. ¿Por qué? Porque pudiera haber algunas incidencias en donde estamos trabajando con empresas que tienen variaciones en su operación. La empresa juguetera, ¿cuándo empieza a hacer sus juguetes? Creo que empieza sobre marzo, abril, y trabaja muy duro de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre para empezar a sacar los juguetes en octubre, noviembre. O sea, no vas a tener nóminas probablemente noviembre, diciembre, enero, febrero. Eso es el chiste de estar analizando no solamente cuantitativamente la operación de un negocio, sino cualitativamente también de esa misma manera. Y nos damos cuenta, digo yo porque me desarrollé un poquito más en el aspecto hotelero, de que tendrías que verificar si dentro de un ejercicio se va a llevar un evento muy importante dentro de tu área, alguna convención a nivel mundial, que va a haber algún encuentro de los países del G20 o del G19 o del G8 o de X, Y y Z dentro de la localidad, y esto pudiera incidir en que se incrementaran tus ingresos si eres un restaurante, si eres una transportadora, si eres un hotel, o que le prestes servicios directos, o que tengas contactos directamente con los organizadores de estos eventos, y hay que tomarlos en consideración. ¿Ok? Entonces, la elaboración de los presupuestos no nada más es ver el aspecto cuantitativo, cuánto es en dinero, es ver el cualitativo. En determinado momento, en algunas empresas se acostumbra bajar el personal. Fíjense que estaba viendo por ahí algunas islas del Caribe que manejan
por ejemplo, tres propiedades que llámense hoteles. Y cuando es temporada baja, de plano cierran dos y dejan abierto solamente uno para aquellos que estén fuera de temporada y que lleguen a hospedarse. Porque les sale más barato tener cerrados los hoteles en varios meses que estar manteniendo a la gente, porque la operación no te va a dejar el dinero para poder hacerle frente a todos esos gastos de luz, combustible, gas, los sueldos y salarios, que ustedes saben que los sueldos y salarios son uno de los gastos más importantes dentro de las empresas. Entonces, pues ahí tenemos otro punto más, que son los presupuestos. Actualmente los presupuestos existen unos programas excelentes en Excel para llevarlos a cabo, y cuáles son las oportunidades que tenemos que descubrir actualmente con la posibilidad de que nos eliminen el dictamen fiscal de plano, el SAT. Y esto es muy lógico, estimados colegas, se los comento. ¿Por qué van a quitar el dictamen? Puesto que ya no va a ser necesario para el SAT que nosotros como contadores hagamos las revisiones, porque ellos van a tener la información diaria de la operación de todos los negocios, de todos los contribuyentes. Y vamos a estar y nos van a mantener en una constante revisión de gabinete, porque ¿qué es lo que van a hacer con esta información dentro del SAT? Pues van a darle instrucciones a un programita para que les vaya dando lucecitas rojas, y que hagan precisamente lo que les comentaba con el análisis de los estados financieros. Me vas a verificar el gasto, este tipo de gasto con relación al ingreso, para ver si no se está botando o para ver si se mantiene. Ellos llevan gráficas, y cuando ven que por ejemplo el costo y el ingreso debe de ir bien parejo siempre, nada más con ver la figura ustedes ya se van a dar cuenta de que algo me están haciendo dentro del costo en una empresa. Si sube el ingreso, en la misma proporción sube el costo. Entonces el ingreso va subiendo el costo. Así, va bajando y baja en la misma proporción el costo. Cuando no se respeta este margen entre costo e ingresos, inmediatamente el SAT les va a mandar una atenta invitación y les va a decir: estimado contribuyente, de acuerdo con los números que llevamos aquí en el SAT, nos hemos dado cuenta que tu operación presenta situaciones anómalas, que ya tenemos la palabrita por ahí que utiliza el SAT, y por lo tanto te estamos solicitando que corrijas tu situación, pero que adicionalmente nos mandes en un escrito cuáles son las causas por las cuales, o de plano mándame todos los comprobantes de tu operación. Así es, son las citas para entrevistas por comportamiento atípico. Te muestran esas gráficas y relaciones con clientes y proveedores. Atípica, exacto. Nada más quería ver si estaban atentos, compañeros. Nada más reaccionaron 2 de 41. Vamos a determinar qué porcentaje es. Ni el 1%, 0.5. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay que tomar en consideración esto. Ahora, digo, es que luego se apasiona uno con los temas y se va uno saliendo del tema.